Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. La secta. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que terminaría rezando desnudo bajo la luz de la luna, rodeado de velas negras y figuras grotescas, me habría reído en su cara. Pero la realidad supera cualquier ficción. Todo comenzó con Patricia, mi exnovia, una mujer intensa, magnética y dueña de una mirada que parecía desnudar el alma. La conocí en una fiesta universitaria. Yo era el típico tipo promedio, sin grandes aspiraciones, y ella era un huracán en forma humana. Al principio, todo parecía normal. Salidas, risas, largas conversaciones sobre el universo, el destino y el propósito de la vida. Pero había algo oscuro en ella que, aunque me inquietaba, me atraía más de lo que me gustaría admitir. Un día, después de meses juntos, me confesó su secreto. «Formo parte de algo más grande», me dijo mientras encendía un cigarro con sus manos temblorosas. Su voz era grave, cargada de una solemnidad que nunca antes le había oído. Una comunidad, una hermandad espiritual. Quiero que lo conozcas. Yo, un idiota enamorado, acepté sin cuestionar. Lo hice por ella, por amor, aunque esa palabra hoy me suena hueca y absurda. La primera vez que asistí a una reunión me pareció un poco teatral, pero inofensiva. Había unas 10 personas en una sala iluminada únicamente por velas. Patricia me presentó como un iniciado y me abrazaron como si fuera uno de ellos. Cantaron himnos en un idioma que no entendí, pero no me importó. Era un ritual extraño, pero no particularmente amenazante. Con el tiempo, las cosas comenzaron a escalar. Primero fueron las oraciones a la medianoche, siempre en grupo, siempre desnudos. Decían que el cuerpo debía estar libre de artificios, para que las plegarias fueran escuchadas por el portador de la luz. Luego vinieron los sacrificios simbólicos: romper un espejo, quemar un mechón de cabello, cosas pequeñas que parecían absurdas, pero que tenían un peso simbólico inquietante. Patricia estaba conmigo en cada paso, susurrándome al oído que todo era para nuestra trascendencia espiritual, que esto nos uniría como almas gemelas. Yo le creí. La primera vez que bebí sangre, vomité. Fue en una ceremonia especial, una especie de bautismo que marcaba mi compromiso con la hermandad. Es vino y vida, me dijeron mientras me pasaban un cáliz metálico adornado con inscripciones que parecían antiguas. Al principio pensé que era un truco, que solo querían asustarme, pero no. El líquido espeso y metálico era real. Con el tiempo, aprendí a ignorar el asco. Me convencieron de que ese asco era la resistencia de mi alma al verdadero conocimiento. Nos decían que el sufrimiento era una prueba, que la carne debía doblegarse para liberar el espíritu. Pero lo que más me aterraba no eran las prácticas, sino cómo empecé a aceptarlas. La hermandad tenía reglas estrictas. Debíamos cortar lazos con nuestras familias, renunciar a nuestras posesiones materiales y vivir con lo mínimo. Decían que la libertad era una ilusión creada por los débiles. Todo debía ser para el grupo. Recuerdo noches enteras sin dormir,
rezando hasta que las rodillas me sangraban, mientras el líder, un hombre que llamábamos el pastor, nos gritaba que éramos insectos ante los ojos de nuestro Señor. La comida era escasa y los castigos por desobedecer eran brutales. Una vez vi cómo azotaban a un hombre hasta que perdió el conocimiento. Todo porque había hablado sin permiso durante una ceremonia. Nadie podía ayudarlo. Lo único permitido era observar en silencio. Esa imagen me persigue cada vez que cierro los ojos. Salir de ahí no fue una decisión, sino una necesidad. Ya no era un hombre, era un cascarón vacío. Me despertaba llorando sin saber por qué. Mis manos temblaban constantemente. Patricia, mi razón para estar allí, se había distanciado de mí. Decía que no estaba completamente comprometido, que mi resistencia espiritual ponía en peligro nuestra conexión. La vi convertirse en alguien que yo ya no conocía, alguien que adoraba la oscuridad más que la vida misma. Mi oportunidad llegó una noche durante una ceremonia en el bosque. El pastor había ordenado a 3 de nosotros cavar un agujero enorme. Decía que era un ritual de renacimiento, pero yo sabía que había algo más detrás. Había oído rumores de desapariciones, de iniciados que no pasaban las pruebas. Mientras los demás estaban absortos en sus cánticos, corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí. Sentí ramas arañándome la piel, el frío mordiendo mis huesos, pero no me detuve. Llegué a la carretera al amanecer, sucio, hambriento y roto. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde un lugar seguro, aunque no sé si alguna vez volveré a sentirme realmente salvo. A veces creo que me siguen. Siento ojos observándome en la oscuridad. Escucho susurros cuando estoy solo. Patricia me ha llamado varias veces, pero nunca contesto. Los días posteriores a mi huida se mezclaron con un borrón de paranoia, insomnio y un miedo tan visceral que me sentía incapaz de respirar con normalidad. Aunque físicamente estaba lejos, mentalmente seguía atrapado. No podía dejar de pensar en lo que sucedería si me encontraban, porque lo sabía. No se trataba de si vendrían por mí, sino de cuándo. La primera señal llegó una noche lluviosa. Me había refugiado en un hostal barato, sin documentos y con el poco dinero que logré llevarme. No había dado mi nombre real al registrarme. Sin embargo, alguien dejó un sobre bajo mi puerta. Dentro había un mechón de cabello. Mi cabello. Lo reconocí al instante porque lo había cortado durante una de las ceremonias. El mensaje era claro. Sabían dónde estaba. Esa noche empaqué mis cosas y me marché, cambiándome de ciudad por 3ª vez en un mes. No tenía amigos a quienes recurrir. Había perdido contacto con todos durante mi tiempo en la secta. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un grupo de fanáticos satánicos me estaba persiguiendo? No habría pruebas y no podía arriesgarme a ser ignorado, o peor aún, a que me encontraran antes de que las autoridades hicieran algo. Con el tiempo, comencé a descifrar pequeños fragmentos de lo que realmente sucedía en la hermandad. Las prácticas no eran simples rituales simbólicos, ni ejercicios de control psicológico. Lo que hacíamos tenía consecuencias. No puedo explicarlo del todo, pero sé que algo más allá de nuestra comprensión estaba involucrado. Lo entendí después de que comenzaron las pesadillas. Al principio solo eran recuerdos, la sangre, las velas, los cánticos, pero luego se volvieron más específicas, más vívidas. En mis sueños veía rostros distorsionados que no reconocía, personas suplicando en lenguas extrañas mientras eran arrastradas hacia un fuego negro, un fuego que no iluminaba, sino que devoraba la luz a su alrededor. El peor sueño llegó una noche después de 3 días sin dormir. En él estaba de pie en un altar, incapaz de moverme. El pastor estaba frente a mí. Su rostro era cubierto por la misma máscara de cuernos que usaba en las ceremonias. En sus manos sostenía un libro, antiguo y carcomido,
con letras que parecían moverse como gusanos. Detrás de él, Patricia me miraba con ojos vacíos, como si no quedara nada de la mujer que había amado. «Volverás a nosotros», dijo el pastor. Su voz sonaba como un eco que resonaba en mi cabeza incluso después de despertar. No sé en qué momento dejé de correr. Quizás fue el cansancio, o quizás me convencí de que no podía escapar. Pasé meses escondido en una cabaña abandonada que encontré en las afueras de un pueblo remoto. Allí intenté reconstruir mi vida, aunque sabía que era imposible. Las noches eran las peores. Cada sonido en el bosque me hacía saltar de la cama, convencido de que habían venido por mí. Un día, mientras recogía leña, vi algo que me hizo soltar todo y caer de rodillas. En la tierra, perfectamente dibujado con ceniza negra, estaba el símbolo de la hermandad. Un pentagrama rodeado de inscripciones que aún podía recitar de memoria, aunque deseaba no poder hacerlo. Sabía lo que significaba. Era una advertencia. Decidí que ya no podía huir. Tenía que enfrentarlos de alguna manera. Pero ¿cómo se enfrenta uno a algo que no puedes entender? A un grupo de personas que han renunciado por completo a la humanidad en nombre de un poder que no tiene nombre. La respuesta llegó una noche, mientras revisaba mis cosas, y encontré algo que había olvidado por completo. Un pequeño medallón que Patricia me había dado al principio de nuestra relación. Era una simple pieza de metal negro, con una inscripción que ella me dijo que significaba protección. Había dejado de usarlo cuando me uní a la hermandad, pero ahora me aferré a él como a un salvavidas. No sé si fue el medallón o mi propia desesperación, pero algo cambió esa noche. Por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Sentí una calma extraña, como si algo me estuviera diciendo que aún tenía una oportunidad. Decidí regresar al lugar donde todo comenzó, la mansión en las afueras de la ciudad, donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes. Mi plan era simple, aunque suicida. Quería destruir lo que pudiera, quemar los símbolos, los libros, cualquier cosa que mantuviera su poder. Cuando llegué, me sorprendió encontrar el lugar completamente abandonado. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de moho y grafitis. Sin embargo, en el aire aún se sentía algo pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Avancé hacia el sótano, donde sabía que guardaban los objetos más importantes. Allí encontré el libro que había visto en mis sueños, descansando sobre un pedestal de piedra. Lo tomé sin pensarlo 2 veces y lo rocié con gasolina que había llevado conmigo. Pero antes de que pudiera encender el fuego, escuché pasos. No sé cómo salí con vida de ese lugar. Los recuerdos son fragmentados, figuras moviéndose en la oscuridad, gritos que no parecían humanos y una sensación de frío que me paralizaba. Cuando desperté, estaba en el bosque, cubierto de barro y con el medallón aún en mi mano. Logré destruir el libro, o al menos eso creo, pero la hermandad sigue ahí, en algún lugar. Lo sé porque las pesadillas no han cesado y porque cada vez que estoy solo, siento que alguien me observa. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren de nuevo, pero una cosa es segura, nunca seré el mismo, porque el verdadero horror no está en lo que viví, sino en lo que ahora soy. Un hombre roto, marcado por algo que no puede ser deshecho.